Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto volver a poder compartir con ustedes una noche más de esta transmisión emitida desde la Iglesia del Redentor de la ciudad de Esmeralda. Como siempre, pues nos acompaña nuestro hermano pastor Luis Sánchez y también tenemos la presencia de nuestro hermano Fernando Ortiz y nuestro hermano Enrique Díaz, a los cuales pues les doy la más cordial bienvenida y muchas bendiciones para sus vidas. El día de hoy pues vamos a tener el tema la fe victoriosa. Para ello pues voy a indicar pues a nuestro hermano pastor Luis Sánchez que nos dé unas palabras de bienvenida. Hermano pastor, buenas noches. Hola, hola, Guillermo, buenas noches. Saludos fraternos a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos y oírnos. Hace una semana tuvimos una pausa, pero gracias a Dios estamos aquí pagando esta deuda y confiamos en el Señor que la palabra de esta noche traiga mucha bendición, como siempre se caracteriza Él para llenarnos de su amor y de su palabra. Bendiciones, bienvenidos. Amén, mi hermano pastor, muchas gracias. Bueno, voy a pedir al hermano Fernando Ortiz que nos ayude con una oración de bienvenida. Mi hermano Fernando, por favor. Buenas noches, hermanos. Gracias Señor por este hermoso día que nos has regalado. Gracias Señor por la vida, gracias Señor por este tiempo que estamos por comenzar, Padre Celestial. Este tiempo en donde nos alimentaremos espiritualmente, Señor. Donde nuestra alma, Señor, recibirá porción que viene de ti, mi Dios Todopoderoso. Damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que estamos aquí. Y asimismo, Señor, te pedimos, si es tu voluntad, que esto sea de valiosa ayuda para todos nosotros, Padre. Que asimismo sea que nosotros podamos ayudar al resto, Señor. Que con nuestra vida, Padre Celestial, o con nuestro andar conforme a tu palabra, Señor, sea de ejemplo para personas que quieren entrar y conocer de ti, Padre Celestial. Damos gracias, Padre Celestial, y que este mensaje llegue a cada persona que necesite de ti, Señor. A cada persona que esté sediento de ti. Te pedimos, Padre, que bendigas e ilumines al pastor y lo llenes de mucha sabiduría, Padre, que en este caso él va a impartir un mensaje. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, hermano Fernando, muchas gracias. Bueno, yo voy a dar paso al hermano pastor para que nos dé el mensaje de hoy que titula La fe victoriosa. Hermano pastor Luis, le escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, como habíamos iniciado ya hace casi un mes este tema acerca de la fe, el Señor le ha placido que sigamos subrayando y enfatizando esto que es de vital importancia para nuestra vida espiritual. La palabra mismo nos exhorta cuando Pablo en cierta oportunidad supo decir, caminamos por fe y no por vista. Hay tantas cosas que estamos mirando, observando, que si no tenemos un escudo de protección en nuestra mente y corazón, todo este sistema agresivo del mundo puede contaminar nuestra vida espiritual. Y ahí el desafío y el reto como hijos del Señor a estar fortaleciendo nuestra capacidad de fe para enfrentar y superar, enfrentar y vencer dificultades, porque la palabra dice que el enemigo usa dardos de fuego, la escritura usa ese lenguaje figurativo, y bueno, siempre esto nos ha permitido pensar de que una mente que está desprotegida, una mente que está desocupada, es un blanco factible para que Satanás nos invada con pensamientos nocivos, sentimientos indebidos, y por ende la graficación de fuego es que si llega a tomar control de nuestros pensamientos, puede lograr asimismo llegar a dominar todo nuestro ser. Por eso es que es muy importante que nosotros consideremos este tema de la fe y lo traduzcamos y lo derivemos en una situación práctica, que sabemos al relacionarnos con Dios lo podemos alcanzar. Así que con la ayuda de Él, quiero hablar de lo que implica esta vida de fe victoriosa. Tenemos que partir en esta hora haciéndonos esta pregunta: ¿qué mismo es la fe? Bueno, yo creo que si hay un pasaje de la Escritura sumamente claro que define la fe, está justamente en Hebreos 11:1, y me agrada mucho esta traducción que encontré que dice: la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza
de lo que no se puede ver todavía. Y yo creo que aquí hay dos expresiones claves que debemos tomar muy en cuenta. Es estar aferrado con expectativa, estar aferrado con certeza a lo que todavía no lo visualizamos en nuestros ojos, con nuestros ojos físicos, pero en el espíritu nosotros podemos ya relacionar de que si está en la voluntad de Dios y el Señor ya lo ha anunciado, tendrá su cumplimiento a su debido tiempo. Y yo creo que esta definición es maravillosa, es una invitación a que nosotros abracemos esta palabra y podamos en el espíritu estar aferrados, ceñidos al Señor y tener esa certeza, esa convicción de que lo que Él ha anunciado tendrá su cumplimiento. La fe siempre, mis apreciados hermanos y amigos, tiene que ver con cosas y circunstancias que todavía no existen. Claro, no tenemos lo tangible de por medio, pero el Señor nos da a entender que justamente es la fe lo que nos va a permitir ante todas esas situaciones de vida que nos tocan enfrentar a diario, del cual el Señor nos lleva a pensar de que se va a cumplir. Y vuelvo, yo voy a subrayar esta parte, siendo con más razón, todo estando bajo la voluntad perfecta del Señor. Es por eso que nuestra expectativa tiene que ser con certeza. Recuérdense esa parte de la Biblia donde Santiago dice que el de doble ánimo no es constante en las cosas del Señor. Y yo creo que esa doblez de ánimo es lo que nos hace perder la certeza. Y como hijos del Señor, somos llamados a creer lo que el Señor ha dicho y tener expectativas. Somos llamados a apoyarnos permanentemente en la palabra del Señor, que es justamente lo que hace que uno tenga esperanza. Con la esperanza hay confianza. Mire cuántas personas que se han negado a venir a la opción del nuevo nacimiento, a la opción de entregarse al Señor y pierden estos privilegios de poder estar en paz, de poder estar tranquilos y de poder avanzar con esa certeza, esa seguridad de que en medio de la tormenta el Señor nos acompaña, va con nosotros, pero que de la misma forma va a disipar situaciones que para nosotros en lo humano es difícil de enfrentar o superar. Viene otra pregunta que es muy necesaria considerarla y es de qué no se trata la fe, porque si la fe tiene que ver con esa convicción de lo que no vemos todavía, pero entonces, ¿qué sería el contraste? En este caso, ¿qué no es la fe? Bueno, no se trata de deseos y anhelos. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, sí, condiciona tu mente, condiciona tu corazón, porque lo que tú deseas se te va a cumplir? Bueno, no, la palabra no me lleva a mí a pensar de que si yo condiciono mi mente, las cosas tienen que pasar y ocurrir. No, yo tengo que creer más bien en lo que Dios ha dicho que se va a cumplir. Esas son dos cosas completamente distintas. Porque si yo tomo la opción de la primera, significa entonces que mi confianza está en mí mismo y mi mente es engañosa y la Biblia dice que mi corazón es engañoso. Pero si yo tengo la certeza de que Dios ya me lo ha anunciado, ya me lo ha expresado, es esa verdad del cual yo tengo que vivir abrazado, ahí sí, deseando y anhelando, pero no cuestiones de porque mis emociones lo dicen o mi mente lo está así determinando. Es por eso que usted y yo tenemos que creer en el Señor y en su palabra. Nuestra relación cotidiana tiene que ser en Él y en las Escrituras. Eso es lo que va a fortalecer nuestra fe, nuestro corazón, para poder enfrentar todo tipo de situación, por más adversa que sea. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, es muy probable que usted en su lectura ya pasó por esta porción bíblica, del cual le invito a que usted lo pueda revisar completamente. Pero aquí nosotros notamos de que hay un caso, una situación grave, durísima, difícil, de un padre de familia de que ha traído a su hijo a los discípulos para que lo puedan liberar de una posesión demoníaca, pero los discípulos del Señor no lo pueden hacer. Entonces este hombre va donde el maestro, donde Jesús, para solicitarle
un favor de que su hijo pueda ser restaurado. Ahora, noten lo que dice el verso 23 y 24. Dice así: Jesús le dijo a este hombre que le ha pedido la ayuda, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho, dice la Biblia aquí, clamó. Sin duda yo no puedo sino imaginarme que gritó con desesperación y dijo: creo, trata, Señor, con mi incredulidad. Bueno, el verso 23 a mí me lleva a pensar algo que yo lo considero muy importante, que hay que tomarlo muy en cuenta. Cuando el Señor se dirige a este hombre que tiene su problema de por medio, le dice: si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Note que el Señor no le está diciendo: mira, déjamelo a mí que yo voy a solucionar el problema. Sin duda, el Señor siempre lo ha podido hacer y lo hizo y ha hecho tantos milagros y está dispuesto a seguir haciéndolo. Pero note que el Señor quiere sin duda activar en nosotros esa capacidad de poder tener fe, de poder creer, porque es en esa relación espiritual con Él que nosotros podemos desarrollar la posibilidad de poder ver grandes prodigios cumplidos de parte del Señor. Él le dijo al que cree, en otras palabras, tú tienes que creerlo, porque si tú crees, lo imposible va a ser posible. Ahora, este hombre es muy sincero, porque no depende de su mente, de sus sentimientos, sabe que su naturaleza caída y pecaminosa lo lleva a la incredulidad. Así es nuestra tendencia. Por eso es que cuando él, a más de haber pedido y haber clamado diciendo: ayúdame, yo creo, hazme este favor, ¿qué fue lo que le dijo? Trata con mi incredulidad. Y yo creo que aquí hay un corazón sincero, honesto, genuino, del cual también debemos de tenerlo nosotros. Porque humanamente van a haber situaciones que por más inteligencia que tengamos y por mucha fuerza que haya en nosotros, no lo vamos a superar, sino solamente es el poder de Dios. Y yo creo que se requiere, más allá de capacidades, recursos que tengamos, es tener fe. Y yo siempre he dicho esto: hay tantas cosas por qué orar, tantas cosas por qué clamar, pero al levantarnos en el nuevo día de vida, si el Señor así lo place, además de tomar opción por adorar, por reverenciar su nombre, y al venir a la petición personal, porque nos toca orar por tantas personas, tenemos que decirle: Señor, trata con esa incapacidad de la incredulidad, cámbiala en una posibilidad de certeza. Si usted sigue leyendo el pasaje de Marcos capítulo 9, encuentra y encontramos que el Señor sanó a este hijo de este hombre. Ese es el Dios de poder, que está diciendo: sí, Él puede hacerlo, pero Él quiere que nosotros activemos esa fe y podamos ser testigos en el hecho de orar, de clamar, de adorar, de reverenciar al Señor, de esperar en silencio, en la voluntad perfecta. Él va a manifestar su amor y su poder. Pero es necesario, mi apreciado hermano, usted que ha tomado la opción de escucharnos en este momento, considerar también esta pregunta, y es: ¿hacia dónde nos quiere conducir la fe? Porque si el llamado es tener fe y la fe nos lleva a tener esa certeza de lo que viene, bueno, la fe nos quiere llevar a vivir confiado en las promesas y en el poder sobrenatural de Dios. La palabra está llena de promesas y de ahí viene el gran desafío, y esto es lo que yo siempre digo: hace que nuestra búsqueda diaria con el Señor sea muy emocionante. Porque si hoy mi corazón se ha alegrado tanto y he podido ser testigo de cosas tan preciosas, mi expectativa tiene que ser que el día de mañana, por lo que Él ha dicho, por lo que Él ya ha anunciado para cada uno de nosotros como sus hijos, que se llaman promesas, sin duda las va a cumplir. Pero por ende, tenemos que ser buscadores del poder de su espíritu, del poder sobrenatural. ¿Se acuerda usted de esa parte en la escritura cuando el Señor un día hablando a los discípulos les dijo que aún mayores cosas que ellos también harían? Eso es interesante. O sea, el Señor está diciendo que Él da de su capacidad, de su naturaleza de poder, la transfiere a los discípulos que le aman de verdad y le buscan, y podemos ser
instrumentos en las manos de Dios para ser testigos y ser canales de bendición. ¿Cuántas personas, mis apreciados amigos, ahora mismo están en una situación de angustia, de dolor, de desconsuelo, de desesperación, que están esperando la manifestación de los verdaderos hijos de fe? Pero qué triste, ¿no? Si no es así, que yo pueda estar diciendo soy hombre y mujer de fe y permanentemente vivo quebrado en mi angustia, en mi desesperación, en mi desconsuelo. Yo no estoy queriendo decir que no neguemos la posibilidad de llorar y de sentir en algún momento sufrimiento, pero también he subrayado esto. Lo anormal es que yo viva toda la vida así, en depresión y en angustia, cuando el Señor me ha dicho que somos llamados a ser luz y sal. Entonces, tenemos que, si queremos llegar a esa dimensión de vida, esa fe excelente, como dice Santiago, entonces tenemos que vivir abrazando cotidianamente sus promesas y buscando, como dice la palabra, su poder para hacer esos vasos útiles en sus manos. ¿Qué va a pasar cuando vemos por fe? Porque por un lado está la óptica de la incredulidad, pero cuando yo desplazo la incredulidad porque amo las promesas, busco del Señor, entonces mire, cuando vemos por fe, vamos a ver más pequeños nuestros problemas. Es muy probable que sean grandes, pero la fe me va a hacer mirar en esa capacidad de que mayor es el Señor, de que mi fe me hace ver sobre las circunstancias. Yo no sé cuál es tu situación en estos días, por lo que has estado pasando. Tal vez han sido días de muchas lágrimas, de mucho dolor, de angustia. Mire, no permita que más desesperación controle su corazón. Venga al Señor, entregue su corazón completamente nuestra vida, como dice la palabra, alma, espíritu y cuerpo, completamente dados a Él. Y sabe una cosa, se van a abrir las puertas para los milagros. Estamos en días donde se requiere que este mundo sea testigo de grandes milagros. Y qué bueno que si decimos ser hijos de Dios, seamos sedientos de esta búsqueda, tan afirmados en el Señor para poder ser esas lumbreras, no solamente lámparas, porque de nada sirve que yo le ore al Señor, quiero ser lámpara, pero soy una lámpara apagada. El Señor quiere que seamos lámparas encendidas en ese fuego que proviene de la fe, para ser testigos de milagros, de cosas prodigiosas, sobrenaturales, porque el Dios al cual adoramos es el mismo, como dice la Escritura, de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, viene esta pregunta aquí final para ir entonces cerrando este tema de reflexión. ¿Cómo son las personas de fe? Porque si los incrédulos son pesimistas, son negativos, no creen en la posibilidad de cosas mayores, mire, la persona de fe siempre tiene optimismo en su corazón. Puede ser que el abismo es grande, pero si el Señor ha anunciado en su palabra, y esa palabra la creemos porque la ha mostrado, la ha confirmado, nos la ha revelado una y otra vez, yo tengo que tener ese optimismo de que se va a cumplir. ¿Cuánto se requiere de esto todos los días? Mire, en la situación de trabajo muchas veces nos desanimamos, pensamos que las cosas no van a seguir saliendo bien. Mire, estamos en una situación que la economía está tan convulsionada en el mundo que cuando nos ponemos a pensar más en eso, rápidamente nos agobiamos. No, yo quiero invitarle a que usted y yo seamos optimistas. Apoyémonos en la roca firme que es el Señor, que nos hace ver las cosas distintas y nos permite avanzar de una manera diferente. La persona de fe es segura, da su pisada con aplomo, con confianza. Yo le quiero animar, mi apreciado amigo. Mire, nuestro principal ministerio es nuestro hogar y nuestra familia. Yo sé que necesitamos una doble dosis de revestimiento. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos tienen la expectativa. Siempre nos están mirando, nos miden a ver si es que cavilamos, dudamos, retrocedemos y necesitamos impartir en medio de esta nave que está enfrentando grandes tormentas y tempestades, ser seguros, porque la seguridad va a dar confianza en nuestra vida de familia y de hogar. Por ende, una persona de fe va a ser estable. Puede venir los vientos, van a venir las aguas, pero si estamos fundamentados en lo que es la verdadera roca, nada, absolutamente nada nos va
a sacar de los caminos de Dios, menos de su amor. ¿Cómo son las personas de fe? Son decididas. La duda no es de Dios, la certeza es de Dios. Y cuando usted y yo cada día aprendemos a amar las promesas, a amar la Escritura, va a llevarnos el Señor justamente a dar esos saltos de fe donde vamos a llegar a donde el Señor ha anunciado. Fíjense la experiencia de Abraham. El Señor le dijo, sal de ahí, de tu tierra, de tu parentela, te voy a llevar a otro lugar. Es emocionante. La Biblia dice que no sabía exactamente a dónde, pero llegó. ¿Pero por qué? Porque fue decidido. Cuando uno entiende la palabra del Señor, uno atesora la palabra del Señor, la hace propia, cada momento vamos a ser decididos, no nos vamos a rendir. Yo sé que los temores de alguna forma nos van a querer apagar nuestro corazón, pero yo le animo, no se rinda. Hay que esperar, sí. Usted me dirá hasta cuándo, el Señor sabe, pero no nos rindamos. Abracemos al Señor, seamos más íntimos con Él. Y sabe una cosa, si eso ocurre, todo hombre y toda mujer va a ser influyente. Y como luz y sal seremos lumbreras. Y vamos entonces a avanzar para conquistar, como la Biblia mismo nos dice, el que gana amigos es sabio. Hombres y mujeres de fe se movilizan a influir ahí donde están las tinieblas para que retrocedan y el reino de los cielos sea manifiesto. Hombres y mujeres de fe son perseverantes. La Biblia dice que los que perseveran hasta el fin, mi apreciado hermano y amigo, van a recibir recompensa y galardón. Entonces esto nos conviene, porque si somos creyentes, discípulos del Señor, la expectativa es llegar a la eternidad, pero hay que ser perseverante, ¿no? Como decía Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de aquellos que tenemos puesta la mirada en el galardón. Personas de fe son conquistadoras. ¿Se acuerda usted de la historia de Josué? Entendió el plan de Dios para su vida. Fue valiente, tuvo templanza. De la misma forma, amor, la capacidad de decisión, avanzó, llegó, fue testigo, fue desalojando en el camino lo que tenía que sacar, como Dios quiere que todos los días usted y yo seamos conquistadores y no perdedores. Y lo último aquí, vamos a ser personas de restauración. Es emocionante ver la historia del profeta Jeremías. Llora mucho, se siente a veces en estado de depresión, ya quiere renunciar, quiere abandonar todo, pero levanta su mirada, se apoya en Dios, aunque niega y reniega en momentos, pero se levanta y continúa. Y ahí encontramos a un hombre que Dios le dijo que lo ponía como fortaleza, como ciudad amurallada, como Dios quiere a ti y a mí todos los días darnos ese revestimiento. ¿Para qué? Para ser restauradores, para ser transformadores ahí donde el Señor nos está diciendo, te he puesto ahí, en ese lugar, en medio de la familia, trabajo, amigos, parientes, para que seamos nosotros transmisores del reino de los cielos. Entonces, mis apreciados hermanos y amigos, permítanme al cerrar este tema, considerar con ustedes dos peticiones. Por un lado, que le podamos pedir perdón al Señor por tantos miedos que a veces anidamos en nuestra alma y corazón, por tantas dudas, tanta incredulidad, tantas inseguridades que nos han tenido pasivos, pero también pedir ser sanados en nuestra fe, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque va a ser la única manera y forma para poder continuar en este precioso camino de la vida hacia la vida eterna. Padre, gracias por regalarnos esta preciosa oportunidad de oír y entender esta palabra. Señor, oramos como aquel hombre que reconoció que de por medio estaba la incredulidad. Señor, quita toda incredulidad de nuestra vida. Ayúdanos a ser cada día más creyentes. Y en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, nombre soberano, eterno, del Rey Todopoderoso, Señor, yo oro que toda persona que está mirando esta enseñanza y escuchando este mensaje reciba un toque de sanidad y de restauración de parte tuya. Lo creemos, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Te damos alabanza y gloria. Oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano pastor. Como siempre, un mensaje muy interesante que llena nuestras vidas y nos acerca cada vez, pues,
a lo que Dios quiere en ella para nosotros, ¿no? Un tema muy bueno, la fe victoriosa, interesante en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Mantener una fe victoriosa, y usted nos daba algunas claves que nos permiten obviamente salir también frente a estas circunstancias a veces difíciles que cada persona puede estar viviendo, ¿no? Bueno, pues algún hermano que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta respecto a lo que el pastor nos ha compartido esta noche. Está abierto el panel. Correcto. Yo tenía un comentario y también tenía una duda. Bueno, mi comentario va acerca de que el pastor habló de muchas características acerca de las personas de fe, pero esas características deben cumplirse siempre y cuando la persona debe creer en las promesas de Dios y en cuán grande y el poder de Dios que él tiene. Entonces, mi pregunta, y ahora ya he hecho este comentario, yo le quería preguntar al pastor, ¿qué usted aconsejaría a una persona cristiana y a una persona que está por entrar a los caminos del Señor para tener fe? Bueno, yo creo que la condición humana es la misma, sea un creyente o un no creyente, por un lado. Y yo creo que vamos a fortalecer la fe solo relacionándonos íntimamente con el Señor. Esa fe que Dios da es la capacidad, primero, para convertirnos, porque la Biblia dice que el Señor, por su Espíritu, produce tal cosa como redarguir nuestros corazones y darnos cuenta que somos pecadores, que estamos perdidos sin Él. Y es solamente por la fe que podemos nacer de nuevo, ser salvos y recibir la vida eterna. O sea, para un no creyente, la palabra es sumamente clara. Es por eso que debemos de vivir orando cada vez que nosotros vamos a compartir el Evangelio. Y aún cuando no lo tenemos, porque otros lo estarán haciendo en un momento determinado, es orar, Señor, toca la mente y los corazones. Porque esto no es una cuestión de ir a forzar a nadie para convencer. El Espíritu Santo produce convencimiento. Por un lado hablamos del no creyente. Yo siempre he dicho, usted y yo, todos, somos el resultado de que alguien con valentía estuvo orando por nuestra conversión y aquí estamos, alabando y adorando a Dios. Entonces, hablamos del no convertido. Solo la fe traída por el Señor lo acerca a Dios mismo. Pero ¿qué del creyente? Ya que decimos que hemos venido a los caminos del Señor, donde las dudas a veces nos han ganado. Han habido días que no hemos querido orar, no hemos querido leer la Biblia y ante las situaciones difíciles hemos dicho, no es posible, ¿no? Ahora, aquí viene esta parte que es clave. Yo tengo que aprender a reconocer que siempre estamos bajo la soberana voluntad de Dios. De que más allá de que yo también crea y pida, Él se reserva el derecho muchas veces de no responder. Pero también la Biblia me dice que también tiene Él ese derecho como padre que es ante sus hijos, respondernos. Porque Él mismo lo ha dicho, pedid, llamad y buscad. Y todo lo que pidamos, sin duda, llamemos y busquemos en su voluntad, será cumplido. Pero ahí hay un precio por pagar. Ahí viene esa parte como creyente, la obediencia, la entrega, la consagración, ese amor genuino, transparente. Téngalo por seguro. No todo el Señor lo va a responder, pero de seguro el Señor va a tener muy pendiente las peticiones de nuestro corazón. Y yo creo que siempre va a haber un precio de por medio que pagar. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Hola. Bendiciones con todos. Para confirmar nada más lo que el pastor acababa de decir, creo que me pude compartir de los últimos mensajes ahí en la iglesia, en el templo, sobre nuestra fe. Y la fe nos es dada a todos en similar cantidad. La afirmación de nuestra fe es la que va a variar según nuestra mayor creencia en Dios o nuestra mayor intimidad en Dios. Porque dice la palabra que la fe nos es dada a todos en la misma medida. Pero es el fortalecimiento de nuestra fe lo que varía. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, si estamos oyendo la palabra de Dios, estamos leyendo,
estamos buscando del Señor, nuestra fe, ¿qué va a hacer? No se va a incrementar, se va a fortalecer, porque la medida de fe es igual para todos y cada uno de nosotros, así lo dice el Señor. Y como la última parte que habló nuestro pastor sobre el comentario tuyo, Fernando, justamente hoy día en la congregación habló el pastor sobre Hebreos 11:6. Sí, me parece, no tengo a la mano la Biblia. Pero también citó los versículos del mismo Hebreos 11:32, donde narra que algunos hombres de fe fueron salvados del filo de la espada. Gedeón, David, un montón. Pero también en el 34 hablaba de muchos que murieron. Por eso el pastor decía que la soberanía de Dios está por encima de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Por más que nuestra fe esté muy fortalecida, por más que tengamos una vida consagrada a la oración y a la santificación, el Señor se reserva el derecho de cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Nada más que eso. No, y eso es sumamente claro, ¿no? El problema es cuando yo desconozca la soberanía de Dios y esté proclamando por todos lados mi fe, mi fe, mi fe, mi super fe y nunca se va a haber cumplido nada. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, o sea, Él es soberano. Y esta expresión es clave, considerar, tiene el derecho reservado de decir sí o decir no. De nosotros depende nada más es descansar y buscar y buscar y buscar. Si a Él le place, responderá o no. Pero tomemos en cuenta lo que dije hace un momento. Él quiere activar esa fe. Porque en el caso del pasaje leído, Él no le dijo, repito esto, no le dijo, déjemelo por ahí que yo sabré lo que hago. Él se dirigió directamente al Padre que está con esa angustia y le dice, si crees tú, Él está esperando que tengamos fe para ver la gloria de Él. Hebreos 11:6 dice que, se me fue, lo tenía ahí a la mano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Entonces, de eso se basa. O sea, nuestra fe debe estar ahí constantemente siendo activada, fortalecida. Y siempre algo que yo he dicho, si ahorita usted tiene una petición al Señor y el Señor se ha tomado su tiempo en responder y usted comienza a dudar, acuérdese de los milagros que ya hemos recibido de parte del Señor. Y eso será un motivo para activar nuestra fe. Perfecto, mi hermano, aquí que yo creo que bastante claro, ¿no? Lo que tú comentas, obviamente recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, y también nos permite, obviamente, poder incrementar nuestra fe y saber que estamos bajo la voluntad del Señor, ¿no? Como muy bien lo decíamos, la fe no se trata de que se cumplan mis deseos y mis anhelos, porque realmente eso es hacer mi voluntad, sino más bien, como siempre se ha dicho, pues esperar en la voluntad de Dios y saber que hay que confiar en sus promesas y su poder, ¿no? A través, obviamente, del estudio de la palabra y de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Muy interesante lo que planteábamos acá y yo decía, ¿no? Y creo que lo planteaba también el pastor, que la puerta de los milagros es justamente la fe, ¿no? Obviamente llegan los milagros cuando tú tienes esa fe y esa convicción de lo que es para nosotros imposible, ¿no? Y obviamente para Dios en su soberanía todo es posible cuando se tiene aquella convicción. Como bien lo decía el pastor, la fe de cada uno obviamente es distinta, ¿no? Porque finalmente, como lo decía aquí, que tenemos todos obviamente el mismo nivel de fe, pero cada uno va construyendo o alimentando esa fe y como muy bien lo decía Pablo, ¿no? La fe es una convicción en lo que no se ve, ¿no? Y entonces, cuando eso se convierte en una convicción, es cuando realmente nos convertimos en esa persona que finalmente caracterizaba al pastor, ¿no? Alegre, que ve la vida con optimismo y bueno, y un conjunto de características muy interesantes que son obviamente presencia de las personas de fe, ¿no? Y bueno, básicamente creo que es un tema bastante bonito y bastante profundo también, ¿no? Porque obviamente es sencillo decirlo, pero cuando estamos en la práctica es cuando nuestra fe se ve realmente medida, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos en los muros o las pruebas
es donde realmente medimos nuestra fe y si estamos en el camino a través de la creencia, de las promesas y de la palabra del Señor, pues seguramente vamos a poder fortalecer esa fe y convertirse en una convicción para nuestras vidas, ¿no? Y eso se va a notar seguramente, ¿no? Bien, hermano Abelito, no sé si quieras comentar algo, hacer alguna pregunta. Pues ya lo han, ¿cómo le digo? La parte del mensaje que más me causó bastante impacto, ya lo han tocado varias veces aquí los hermanos que han opinado. Pero bueno, de todas maneras también la comparto. Y es aquellas características que tiene la persona con esta fe victoriosa. Alegre, optimista. Y son cosas que a simple vista se pueden catalogar como una persona positiva, una persona alegre, pero en realidad un cristiano que tenga esta característica es porque está fundamentado en lo que dice la palabra. O sea, él no está porque simplemente, ay, soy positivo porque hoy día me va a pasar algo bueno, no, sino que soy positivo porque yo sé que Dios me bendice y mucho más que eso me tiene presente en todos los planes. Cuento con el respaldo de Dios en todo lo que hago, aun así las cosas no sean tan agradables ni favorables para mí. Pero sé que, por sobre todo, el Dios del universo, creador de todo, me tiene en mente a mí. Aquella seguridad es que brinda el optimismo. Caminar con esa seguridad que es el resultado de una fe victoriosa y no una fe que es como yo soy victorioso, así que voy a enfrentar a 10.000 leones. No, sino yo soy victorioso porque Dios me da la victoria, ya que en mis fuerzas yo no puedo, sino Dios es quien me lo otorga. Eso nada más. Gracias. Y esto me permite poner un puntito más en el sentido de que dista muchísimo esta opinión de lo que es conocida como la famosa mente positiva, ¿no? Que hay tanto se habla y nos enseña que hay que estar sugestionado, condicionado, de que si lo piensas, va a ocurrir. Es muy diferente a lo del Señor, porque cuando el Señor por la palabra te muestra, te anuncia, es otra cosa, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con cuestiones que son muy humanistas y centradas todo en sí, por sí y para sí. Si no está Dios de por medio glorificado, clarito el Señor lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, Él es el que se glorifica de por medio. Gracias. Eso, hermano. Y también recordar que un no también es una respuesta, ¿no? Muchas veces, como dice el hermano pastor, queremos el sí, 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 pero también muchas veces Dios te va a decir no, porque es su voluntad, ¿no? Y finalmente es así. Si no, pues estaríamos haciendo nuestra voluntad. Y bueno, pues mis hermanos, yo creo que hemos tenido un momento muy bonito de aprendizaje y obviamente el mensaje seguramente pues llegará a nuestros corazones y esperando pues que quede ahí muy eh, clavado y que genere una convicción en nuestra vida. Voy a dar paso al hermano pastor para que nos dé unas palabras de despedida, hermano pastor. Sí, gracias, muchas gracias. Nuevamente la gratitud al Señor por habernos regalado este maravilloso tiempo de estar juntos y anhelando de que el Señor así nos conceda más rato de vida para en torno a la palabra y a Él nuestros corazones ser muy fortalecidos. Así que será hasta otro momento. Bendiciones. Hasta pronto. Muchas gracias, hermano pastor. Bendiciones. Voy a darle paso al hermano Quique que nos ayude con una oración de despedida. Hermano Quique, por favor. Oremos. Amado Señor, agradecidos una vez más por este precioso día, Señor, por el mensaje, por la palabra. Queremos atesorarla en nuestro corazón, Señor, pero sobre todo que la pagamos por fe. Solo cuando estamos pasando por la prueba, por la dificultad, nuestra fe va a pasar por la prueba, como dice, va a pasar por el fuego, como dice tu propia palabra, Señor. Sabemos que es necesaria para ser probada nuestra fe el pasar por el fuego. Y gracias, Señor, porque en medio de la prueba, Señor, tú nos muestras que tú estás con nosotros, que tú nos sostienes, porque es parte de tu promesa, Señor. Tú dices que estarás con nosotros hasta el fin de los días, uno y otro día, a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Y esa es nuestra fe.
de que no importará la tormenta, tú estarás con nosotros acompañándonos, Señor. Gracias, Papito Dios, una vez más, porque a cada prueba tú has dado una salida. Pero junto contigo, Señor, saldremos victoriosos de toda y cada una de ellas. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hasta pronto. Bueno, esto ha sido una transmisión de la Iglesia del Redentor de la Ciudad Esmeralda, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar próximamente. Que Dios les guarde. Amén. Bendiciones.